Hola, estimados estudiantes de la carrera de medicina. Esta clase, este video está dirigido tanto a los estudiantes del ciclo inicial que están cursando la unidad de cardiocirculatorio, como a los estudiantes que están cursando la optativa de prescripción del ejercicio. Eh, en esta clase, lo que vamos a ver es algunas particularidades de la irrigación cardíaca, que está a cargo de los vasos coronarios, eh, para reconocer algunas diferencias entre la coronaria izquierda y la coronaria derecha, algunas particularidades en su circulación, y vamos a aplicar los conocimientos sobre morfología del corazón y el ciclo cardíaco para interpretar las implicancias de estas diferencias y su posible correlación clínica. De modo que les va a servir a los que están haciendo la unidad de cardio como una integración de temas. Y también vamos a interpretar algunos mecanismos de regulación del flujo sanguíneo en esta circulación cardíaca, que muchos responden a la regulación general sistémica, a los principios generales, y otros son particulares del corazón. Y por último vamos a analizar la respuesta aguda y las adaptaciones al ejercicio sobre la circulación coronaria y también su posible correlación clínica. Entonces, vamos a repasar o refresquen algunos conceptos de morfología que vimos en la clase correspondiente y en los trabajos prácticos, de cómo es esta circulación coronaria. Acá tenemos un esquema muy simplificado, una vista anterior o superior y anterior y una vista posterior e inferior. En la vista anterior vemos estas coronarias que son una arteria coronaria izquierda, que emite una rama descendente que nos marca esta división entre los ventrículos, y una rama circunfleja que toma una trayectoria hacia posterior. Y una coronaria derecha, eh, que en su vista posterior vamos a ver que hace una rama principal, emite una rama marginal y luego, siguiendo este surco auriculoventricular, después toma un trayecto descendente. ¿eh? Y también tienen esquematizado la circulación venosa acompañando a la circulación arterial, formando acá sobre todo esta, que es la que denominamos el seno coronario. Fíjense que acá están marcadas los inicios, el nacimiento de las coronarias, que nosotros dijimos en clase que eran las primeras ramas que emite la arteria aorta, pero incluso podemos decir que es antes del nacimiento de la aorta porque está directamente sobre las válvulas de la válvula sigmoidea o válvula aórtica. Ya los primeros anatomistas habían descrito este nacimiento. Dentro se acuerdan que estas válvulas, las sigmoideas o semilunares, están formadas por estas tres valvas que tienen esta formita como de nido de golondrina con un nodo o un nódulo. Y acá está cortado y desplegado, esto es ventrículo izquierdo, válvula tricúspide, el aurículo ventricular, y esta es la sigmoidea, ¿m? Que es la aórtica, y el origen de las coronarias. ¿eh? Em, la coronaria anterior y la coronaria derecha nace del seno anterior y la coronaria izquierda del seno posterior izquierdo. Y cuando hay alguna alteración, ahí tenemos la coronaria entonces derecha y la coronaria izquierda, como tienen su origen. Cuando esto también puede haber alguna eh, alteración en la morfología, congénitas en el desarrollo, que hace que estén, por ejemplo, ubicadas sobre una misma valva de la válvula sigmoidea, y eso puede tener consecuencias, incluso aumentar el riesgo de muerte súbita frente al esfuerzo. Recuerdan que también habíamos hablado en la clase de morfología de territorios o de dominancias, y dijimos que la mayor parte de las personas tienen una irrigación, acá lo vemos en la vista posterior, que la coronaria derecha es la que va a emitir esta rama interventricular o la rama descendente, que es la interventricular posterior. Entonces hablamos de una dominancia derecha. En cambio, cuando
esta rama sale de la circunfleja, hablamos de una dominancia izquierda. La dominancia derecha es la predominante y recordemos que si bien en la mayor parte de las personas existe esta dominancia derecha, el ventrículo izquierdo es el que tiene el mayor espesor de músculo de miocardio y entonces es el de mayor masa y por lo tanto finalmente la coronaria izquierda es la que va a estar a cargo de la irrigación de esa gran masa muscular. Por lo tanto, bueno, en los territorios tenemos un equilibrio cuando hay dominancia derecha. Y recuerden después qué pasaba con las otras variantes anatómicas. Acá les dejo unas fotografías para que vean aspectos tanto externos, las válvulas, la sigmoidea, la válvula aórtica y los orígenes de los senos, o sea, esos orificios que son los senos coronarios, y una vista de aspecto anterior y posterior, pues, inferior del corazón, para que identifiquen, hagan una pausa, en el atlas o las imágenes, identifiquen todos los vasos y continuamos con el video. Bien, esto está en inglés, pero se entienden perfectamente los términos. Es un resumen que nos muestra, vamos a hablar en términos de fisiología, de esto que ocurre a nivel de todos los tejidos, que es que se busca un equilibrio entre los aportes y las demandas, sobre todo del oxígeno de un tejido. Esto está equilibrado para satisfacer justamente las demandas metabólicas que, por ejemplo, en el músculo esquelético aumentan cuando iniciamos ejercicio o esfuerzo físico. Pero también, por supuesto, va a ocurrir lo mismo a nivel de otros órganos involucrados en el esfuerzo físico, como van a ser el músculo diafragma y el músculo cardíaco. Entonces, esta demanda va a estar aumentada cuando aumente la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, el trabajo externo y el trabajo interno, que son dos conceptos que en esta clase no vamos a profundizar para no hacerla más larga, pero estos serían dos factores que contribuyen a aumentar la demanda. Si está la demanda aumentada, tiene que haber una respuesta de aporte aumentado y esa respuesta de aporte aumentado va a estar dada por un aumento del flujo, en este caso al corazón, va a ser del flujo coronario, el flujo sanguíneo coronario. Este aumento del flujo va a aumentar de por sí la capacidad de aportar oxígeno, ¿sí? Este flujo coronario va a poder responder por cambios en la resistencia vascular. Y esos cambios en la resistencia vascular van a estar influenciados por factores como la presión de perfusión, las fuerzas externas de compresión sobre esos vasos, factores neuromorales, factores endoteliales y factores metabólicos que desencadenan respuesta de la resistencia vascular. Y también va a haber que esto es lo que vamos a ver en toda la clase, esto es como un resumen de los distintos aspectos que vamos a abordar. También va a haber una diferencia entre lo que ocurre con la circulación coronaria en la sístole y en la diástole, y esas son las particularidades de la circulación cardíaca con respecto a otros tejidos o, por ejemplo, lo que pasa en el músculo esquelético. Recordemos un poco cómo estaba conformada la pared cardíaca, tanto, bueno, pared cardíaca y del pericardio. Ahí teníamos un epitelio plano simple, que es correspondiente al endotelio de los vasos, que llamamos endocardio en el caso del corazón. Luego tenemos esa capa de músculo, también músculo particular, que llamamos miocardio. Y vamos a tener una capa externa que llamamos epicardio, que es la hoja visceral del pericardio seroso, que también va a tener una hoja parietal, el pericardio seroso, y entre esas dos hojas vamos a tener un espacio que normalmente, condiciones normales, es un espacio virtual, o sea, solamente un líquido, una humectación, una película que mantiene adheridas esas capas, y finalmente, eh, más externamente, la capa fibrosa, que es el pericardio. Recordemos también, pueden ir a repasar algunos conceptos de electrofisiología del corazón. Nosotros hablábamos de un sistema de conducción que tiene un marcapaso natural, que es el nodo sinoauricular,
o el nodo sinusal. Por eso decimos que cuando un corazón está latiendo con su control fisiológico, su regulación fisiológica normal, decimos que mantiene un ritmo sinusal. La particularidad de las células que son miocardiocitos adaptados, especializados en generar estos impulsos rítmicos, tienen un potencial de reposo que es inestable, o sea, permanentemente van entrando desde el espacio extracelular iones sodio, porque hay canales abiertos, lo cual va siendo menos negativo este umbral, este potencial de reposo, hasta que se supera un umbral y se produce la despolarización. ¿Eh? Esto lo tienen también en la clase de fisiología. Y después esa despolarización es conducida por todo una red de células también de miocardiocitos adaptados que conducen ese potencial y que presentan una curva de despolarización. Acá estamos hablando de miocardiocitos del ventrículo, que tiene esta forma también particular, distinto a lo que vimos en músculo esquelético. Y la mayor particularidad o característica especial que tienen es esta meseta, eh, y esa meseta es lo que va a hacer que tengan un comportamiento frente a los estímulos que impide una contracción tetánica, o sea, la sumación temporal, como si teníamos en el músculo esquelético. En el músculo esquelético teníamos un periodo refractario corto y entonces estaba esta posibilidad de ir sumando contracciones sucesivas. En cambio, en el músculo cardíaco, esta meseta hace que el periodo refractario sea mucho más prolongado y entonces se mantiene la separación en los distintos ciclos de contracción, entre dos contracciones sucesivas. Y esto impide entonces una contracción tetánica del músculo cardíaco y puede mantener su función de bomba. Su función de bomba requiere esa alternancia entre contracción y relajación para que pueda haber un llenado y una expulsión. Entonces esto permite que incluso, como vamos a ver, a frecuencias cardíacas altas, el corazón pueda mantener su función de bombeo. Recordemos entonces, a modo de repaso, esto es lo que corresponde a los contenidos de las clases de fisiología, es que vamos a tener no solamente ese nodo sino auricular, ubicado en la aurícula derecha, con una cantidad de serían vías de conducción no tan marcadas como se hacía antes, no tan anatómicamente definidas, sino es más difuso dentro del tejido, como hablamos también en clase, hacia una conducción, hacia un nodo auriculoventricular. Recuerden ahí que teníamos todo este anillo fibroso que separa aurículas de ventrículos, que le da un aislamiento eléctrico y solamente unas penetrantes, las de His, que después va a transcurrir por el tabique interventricular y distribuirse hacia toda la masa del miocardio para generar una contracción, una sístole sincronizada entre de los dos ventrículos e separado esa sístole de la sístole auricular, porque hay ese delay en el tiempo, ese retardo que está dado por las diferentes velocidades de conducción de las distintas fibras. Acá lo tienen en este esquemita, las formitas, el nodo con sus umbrales, tanto el nodo sinoauricular como el auriculoventricular. Acá la diferencia es de velocidad de la generación de esos impulsos o de frecuencia de la generación de esos impulsos, y en el músculo los miocardiocitos tanto de las aurículas como de los ventrículos con esta meseta que es lo que impide la sumación temporal, o sea que tiene un periodo refractario importante, más prolongado. Entonces, como decíamos, acá está sintetizado un esquemita, cómo se produce o cómo se propaga el impulso 1, 2, 3, acá continúa 4, 5, 6, generando finalmente esta contracción de los ventrículos que expulsa la sangre por las arterias. Recordemos también que habíamos visto estos conceptos de volumen de final de diástole. En diastolic volume es volumen TL diastólico o de final de diástole, es el mayor volumen que tenemos después del llenado, o sea, en la fase de llenado, el mayor volumen que tenemos dentro del ventrículo izquierdo. Si le ponemos cifras,
¿eh? Va a ser distinto, o sea, vamos a tener que analizar por separado ventrículo izquierdo y ventrículo derecho, pero los volúmenes, el comportamiento, pero siempre que se hace, que se muestra un esquema sin aclarar, asumimos que es en el ventrículo izquierdo, sobre todo para las curvas de presiones, los volúmenes son iguales. El volumen de final de diástole vamos a tener cuando se produce, se completa el llenado ventricular, y el volumen de final de sístole o telesistólico va a ser cuando se completa la sístole o la eyección. La diferencia es el volumen sistólico propiamente dicho, que es ese volumen de eyección, lo que el corazón izquierdo expulsa en cada latido. Si no hacemos ninguna aclaración, estamos hablando de corazón izquierdo, los volúmenes son iguales, las presiones son diferentes. Esto lo tenemos graficado en este esquemita, este gráfico clásico que sintetiza un poco todo lo que ocurre en el ciclo cardíaco. Eh, Revísenlo, recuérdenlo, eh, y le vamos a estar prestando especial atención a lo que ocurre con la presión en la aorta, que es esta curvita, para poder analizar las particularidades dentro de la circulación cardíaca. ¿eh? Recuerden que este gráfico lo pueden mirar guiándose por el electrocardiograma, que es lo que nos va a marcar la sístole ventricular, complejo QRS, y también tenemos el fonocardiograma, y con esto vamos siguiendo qué ocurre con el volumen ventricular y con las presiones. Esto es todo ventrículo izquierdo, como les decía, si no se aclara es ventrículo izquierdo, presión tanto en los ventrículos, la curva roja, como la presión en las aurículas, esta curva punteada, y la presión de la aorta en esta curva punteada superior. Acá tienen diferenciado entonces periodo de sístole y periodo de diástole, y recordamos también que la diástole ocupa más tiempo dentro del ciclo cardíaco que la sístole. Y de ahí, cuando nosotros hacemos el cálculo de presión arterial media, que aparece ese un tercio o dividido 3, porque tomamos esta relación en reposo de la duración, si uno, la unidad es la duración del ciclo cardíaco de un ciclo, más o menos en reposo un tercio es ocupado por la sístole y los 2 tercios restantes por la diástole. Y también para los estudiantes de la optativa, si no recuerdan eh, estos conceptos que habíamos visto en la unidad de cardio, repásenlos, que podemos analizar este gráfico de la curva presión-volumen, donde tenemos la presión intraventricular. Acá sí aclaramos izquierdo porque la presión en milímetro de mercurio es diferente, y qué ocurre con el volumen en el ventrículo izquierdo. ¿Sí? Si nosotros podemos iniciar, es un ciclo, así que podemos iniciar en cualquier punto del ciclo. Si quieren, iniciamos con la apertura de la válvula aórtica, la sigmoidea, cuando la sangre empieza a circular por la aorta en el periodo de eyección. Entonces tenemos una caída del volumen, esto es caída, un aumento y una caída de la presión. Luego vamos a tener el cierre de esa válvula aórtica. El cierre de la válvula aórtica corresponde al segundo ruido cardíaco, siempre es con el cierre de las válvulas, y entonces ahí hay una relajación isovolumétrica, como están las dos válvulas cerradas, es isovolumétrica, una caída brusca de la presión porque hay una relajación del músculo, hasta que esa caída de la presión genera la apertura de la válvula mitral, y hay un pasaje entonces, empezamos este periodo de llenado del ventrículo, la válvula mitral luego se cierra y comienza a repetir el ciclo con la contracción isovolumétrica al aumento del volumen hasta generar de vuelta la apertura de la válvula aórtica. Y acá tenemos entonces también este área que genera este dibujito, que es el que va cambiando de acuerdo a las respuestas o adaptaciones a las distintas situaciones. Eso para los estudiantes de la unidad de cardio es lo que tienen que analizar en los problemas de fisiología que les dejamos en el módulo del laboratorio.
También como conceptos para recordar, tenemos esta regulación del sistema nervioso autónomo sobre el sistema de conducción, eh, este, conducción eléctrica del corazón. Hablamos de una inervación, un doble control, tanto por parte del sistema nervioso autónomo simpático como del sistema nervioso autónomo parasimpático, con una diferencia fundamental que es que el parasimpático, que está representado por la inervación por el nervio, por el par 10 o el nervio vago, es un par craneal, el nervio vago va directamente a inervar los nodos, o sea, su efecto sobre todo está dado por eh, una inhibición eh, sobre la frecuencia cardíaca, es una disminución, el efecto es de disminución de la frecuencia cardíaca por una acción directa sobre el sistema de conducción, sobre los nodos. En cambio, el sistema simpático, que decimos que es toracolumbar, en este caso estos segmentos torácicos del sistema simpático, van a tener finalmente las fibras postganglionares una inervación mucho más difusa sobre el tejido cardíaco y van a aumentar, o sea, la estimulación por parte del sistema simpático va a generar un aumento de la frecuencia cardíaca por su acción sobre los nodos, pero sobre todo por su acción sistémica a partir de las catecolaminas que se liberan desde la médula suprarrenal sobre el aumento de la frecuencia cardíaca nuevamente y la mayor contractibilidad del miocardio normal, en condiciones fisiológicas de inervación del corazón, los dos sistemas están actuando sobre todo sobre el nodo sobre el sinusal o el sino auricular y, por ejemplo, frente a una demanda eh, aumentada por el inicio de un ejercicio o una respuesta al estrés como de lucha o huida, vamos a tener simultáneamente una activación del sistema simpático y una inhibición del parasimpático. Es decir, sacamos el pie del freno, que esa sería la inhibición del simpático, y apretamos el acelerador, que sería la acción del simpático. Con eso conseguimos una respuesta acentuada, nos permite una posibilidad de pasar de reposo a poder cubrir una alta demanda en muy poco tiempo. Y acá lo tenemos sintetizado, simpático y parasimpático. Sobre todo el parasimpático, la acción va a ser más sobre cuando retiramos el parasimpático, una inhibición y un aumento entonces de la frecuencia cardíaca, cuando retiramos el parasimpático. Cuando se acentúa el simpático, cuando tenemos una excitación por parte del sistema simpático, pero esto va a ser también en conjunto con las catecolaminas circulantes, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la contractibilidad y un aumento de la conductividad. Este efecto se llama dromotrópico positivo y esto nos va a permitir también eh, poder repolarizar, es decir, volver a estar rápidamente el músculo dispuesto a poder volverse a contraer frente a la llegada de de una nueva despolarización. Esto mejora, vamos a discutirlo después, mejora la recuperación en la diástole y por lo tanto el llenado, pero también tiene implicancias sobre la circulación coronaria. Bueno, todo esto va a tener como resultado un aumento de la frecuencia cardíaca, por la contractibilidad también y por la precarga, el mayor llenado de la aurícula derecha, vamos a tener un aumento del volumen sistólico, o sea, se aumenta el volumen telediastólico, después va a aumentar el volumen sistólico. Eso nos lleva, se aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el volumen sistólico, a un aumento del gasto cardíaco para suplir la demanda también aumentada y sobre todo también hay un aumento en el ejercicio del comportamiento de la presión arterial sistólica. Esto, como les decía, el efecto dromotrópico nos va a permitir una repolarización precoz y con eso mejoramos el llenado. Esto también son conceptos que fuimos desarrollando en la clase de fisiología. Vamos a hacer un repaso ya de estos conceptos en general, pero enfocados a lo que es la función cardíaca. Siempre hablamos, esta es la ley de Passel, que nos dice que el gasto cardíaco Q o el flujo de sangre, ¿sí?,
va a estar dado por la diferencia de presión, el delta presión, sobre, o sea, es directamente proporcional a la diferencia de presión, sobre la resistencia vascular, la resistencia, en este caso resistencia vascular, es decir, va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Si aumenta la resistencia, disminuye el flujo, y si aumenta la presión o la delta de presión, la diferencia de presión, aumenta el flujo. En el caso del flujo sanguíneo coronario, vamos a tener un flujo sanguíneo coronario que va a ser directamente proporcional a la presión de perfusión, que es dependiente de la presión sistémica, e inversamente proporcional a la resistencia de los vasos del corazón, ¿sí? Es la misma fórmula transformada a la circulación, en este caso va a ser la circulación coronaria, vasos coronarios o vasos cardíacos, ¿sí? Con todos los factores que nosotros analizamos para la circulación sistémica, pero en este caso los podemos analizar para la circulación coronaria también, ¿sí? La resistencia va a depender de la longitud, que son factores que tienen poca posibilidad de modificación, y también de la viscosidad. Recuerden toda esa fórmula donde aparecía el número de Reynolds que nos marcaba la viscosidad del fluido. La viscosidad en este caso de la sangre va a estar dada por los elementos formes, sobre todo los eritrocitos, que eso está indicado por el hematocrito, y por algunos factores relacionados a la alimentación, como la cantidad de lipoproteínas circulantes. La viscosidad también es un factor que, si bien es modificable a un mediano o largo plazo, o sea, no va a tener respuestas agudas. El factor que sí tiene respuestas, una posibilidad de respuesta aguda, de hacer grandes modificaciones en poco tiempo, entonces, es el radio de los vasos. ¿Por qué? Porque este radio se puede achicar o agrandar, entonces hablamos de vasoconstricción o vasodilatación. Y sobre esa capacidad de respuesta de los vasos hay varios factores que actúan. Sobre todo este mecanismo miogénico, que es el que nosotros conocemos o en la bibliografía aparece como el mecanismo de autorregulación, que lo vimos para la circulación, o lo vamos a ver para la circulación en el cerebro, lo vamos a ver para la circulación en el riñón, y en este caso lo vamos a ver para la circulación en el corazón. Este mecanismo miogénico es el que, eh, antes que eso, antes que analizar eso, les quiero hablar de esto del consumo de oxígeno. Eso también lo habíamos visto en fisiología como el principio de Fick, que era el consumo de oxígeno de un tejido. El consumo de oxígeno nos está indicando el trabajo metabólico que está realizando un tejido. En el caso del músculo, ese trabajo metabólico es la producta en relación con la producción de ATP para abastecer una demanda, por ejemplo, por ejercicio en el caso del músculo esquelético, y por el aumento de la frecuencia cardíaca o del trabajo interno del corazón en el caso del músculo cardíaco. En el caso del músculo cardíaco, los cardiomiocitos son células de músculo muy adaptadas metabólicamente a la utilización de sustratos energéticos por las vías oxidativas, lo que quiere decir que el consumo de oxígeno está casi siempre cerca del máximo posible metabólico. Es decir, todo el tiempo está extrayendo y utilizando ese tejido todo el oxígeno que puede. ¿Mm? Es decir, si nosotros medimos la diferencia de contenido de oxígeno de la sangre arterial con respecto a la venosa, a la sangre que entra al corazón y la que sale, ahí tenemos ese parámetro que es la diferencia arterio-venosa de oxígeno. Esa diferencia, si nosotros la multiplicamos después por el flujo sanguíneo, en este caso el corazón, nos da el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno del corazón está casi siempre cercano a su máxima posibilidad de consumo de oxígeno por el factor de utilización del tejido del oxígeno. Entonces, la variación va a estar dada más que nada por el factor del flujo. O sea, lo que se puede aumentar del consumo de oxígeno del músculo cardíaco va a estar dado por la posibilidad de aumentar el flujo, ya que este aumento de la extracción pues es muy poquito lo que se puede aumentar, porque siempre está al máximo
por su gran dependencia de las vías oxidativas. Entonces, todos los factores que tienen influencia sobre el flujo son los que van a poder influir sobre o posibilitar el aumento del consumo máximo, del consumo de oxígeno del músculo cardíaco para alcanzar este máximo. Cuando tiene el puntito, nos indica el máximo consumo. Esos factores van a estar más relacionados a los cambios del flujo y estos cambios del flujo van a estar posibilitados por las modificaciones del radio de los vasos. Eso sería sintetizando. Entonces, vamos a tener una posibilidad de modificación a partir del mecanismo miogénico, como les decía, que es eh, lo que conocemos como autorregulación, que en el caso del flujo coronario lo podemos ver en este gráfico frente a cambios de presión en un rango bastante amplio de cambios de presión. Esta presión de perfusión coronaria es dependiente de la presión arterial media sistémica. ¿eh? Va a mantener un flujo relativamente constante. Como vemos, el flujo coronario se va a mantener relativamente constante y este es este mecanismo de autorregulación. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay aumento de presión sistémica, va a haber una contracción más fuerte del músculo liso de los vasos coronarios y entonces va a haber una vuelta al flujo, un mantenimiento del flujo dentro de este rango y lo mismo al contrario, si hay una caída, se desencadena una relajación de ese músculo y aumenta el flujo para mantenerlo dentro de estos límites. Cuando se superan el rango superior, el rango inferior de la posibilidad de autorregulación, ya tienen que intervenir otros factores. Siempre va a haber factores endoteliales, como hemos visto, que el shear stress o la fuerza de fricción sobre el endotelio eh, genera la secreción de óxido nítrico. También hay algunos factores endoteliares que son vasoconstrictores. Eh, pero sobre todo, vamos a ver que el mayor estímulo para la reacción esta de vasoconstricción o vasodilatación va a estar dada por factores locales o los metabolitos. Pero también hay una influencia del sistema simpático, como vimos, vasoconstrictor, vasodilatador, y de hormonas, es decir, factores circulantes. Dentro de los metabolitos, nosotros vamos a ver que estos factores que se generan un montón durante la mayor actividad de contracción del músculo, va a generar una cantidad de metabolitos que van a ir aumentando, ¿sí? A medida que aumenta el trabajo que lo vemos con el consumo de oxígeno del miocardio, va a aumentar la circulación o el flujo coronario y en forma prácticamente lineal. O sea, más trabajo de contracción, más flujo coronario. Y esto va a estar estimulado por toda una cantidad de metabolitos. Esto los vimos también eh, como factores tisulares a nivel de cualquier tejido que aumentan la vasodilatación, que son vasodilatadores, entonces en el músculo cardíaco también funcionan con sobre todo un papel más importante para los nucleótidos de adenina, según se reconoce actualmente. Pero también el aumento del potasio, eh, la caída del oxígeno, el aumento de la producción de dióxido de carbono y algunas especies reactivas o radicales libres a partir del metabolismo oxidativo, todo eso son factores de la regulación metabólica del flujo sanguíneo coronario. Y vamos a ver entonces ahora sí algunos aspectos particulares de la circulación coronaria, que tienen que ver con factores de presión, de la presión y de la compresión del tejido, en este caso del miocardio, que es diferente durante el ciclo cardíaco. Bueno, sí, esto es un esquemita que representa entonces un vaso coronario. Vamos a pensarlo como alguna rama de las arterias coronarias. Vamos a tener, por supuesto, una presión que está dada dentro del vaso por la presión que ejerce el líquido, la sangre, contra las paredes del vaso. ¿Sí? Esa presión es la que conocemos como presión sanguínea, presión de flujo o presión de perfusión, que va a estar
presión de perfusión no, que es otro concepto, es esto que vamos a ver después. La presión sanguínea, presión de flujo, que tomamos como valor muchas veces para hacer los cálculos, la presión arterial media, que ya vieron que tiene esa fórmula especial de cálculo, que no es la media aritmética entre la sistólica y la diastólica, sino que tiene una fórmula especial de cálculo. Y por otra parte, vamos a tener una presión desde el tejido, el intersticio, en este caso, el tejido que va a estar rodeando a esos vasos coronarios va a ser el propio miocardio, y eso genera una presión externa. Estas fuerzas contrarias van a generar entonces una presión transmural, la presión o este delta de presión que tenemos desde dentro del vaso al tejido externo o al revés, que es lo que llamamos presión transmural, y la resultante de esa choque de presiones o esas presiones contrarias nos va a dar finalmente, es así, la presión de perfusión. La presión arterial media menos la presión externa. Obviamente, cuando nosotros tenemos una presión arterial media mayor que la presión desde el exterior, vamos a tener perfusión y vamos a tener, o sea, circulación, irrigación con una determinada presión. Pero si la presión externa aumenta por sobre la presión de, de la arterial media y sobre todo se aumenta por sobre la sistólica, vamos a tener una interrupción del flujo sanguíneo. Ahora vamos a ver si esto ocurre dentro del corazón, cómo, dónde, por qué. ¿Recuerdan entonces el gráfico del ciclo cardíaco? Aislamos ahora la curvita que correspondía a la presión aórtica, ¿sí? Entonces acá tenemos representado sístole, diástole. Esto fíjense que no es exactamente eh, 2/3, sino más, porque esto es más cercano a las condiciones fisiológicas. La presión de reposo en general es más baja que lo que muestran muchos de los textos más antiguos de fisiología, y por lo tanto tenemos, como hablamos en clase, una menor duración de la sístole y una mayor duración de la diástole. Esto ocurre siempre, pero cuanto más baja es la frecuencia cardíaca, más prolongado es el periodo de diástole, con lo que vamos a ver las implicancias que tiene. Entonces, en la sístole teníamos, por supuesto, durante la contracción de la sístole ventricular, vamos a tener la apertura de la válvula aórtica y entonces el aumento de la presión aórtica. ¿Se acuerdan que después hay un cierre y hay un pequeño ahí rebote este, que puede generar hasta incluso un ruido fisiológico también? Y la caída dentro de la aorta durante el periodo de relajación? Si nosotros miramos los gráficos correspondientes a la arteria coronaria izquierda y a la arteria coronaria derecha, ¿eh? Vamos a ver que, miren el de la derecha. El de la derecha sigue con menor presión, pero una curva bastante similar a lo que ocurre en la aorta. En cambio, en la arteria coronaria izquierda tenemos algunas diferencias, sobre todo que vienen dadas, fíjense acá, en el momento de la sístole y sobre todo en esto, que es en la fase de contracción isovolumétrica del ventrículo izquierdo, tenemos una caída del flujo hasta prácticamente cero, cosa que no ocurre en la coronaria derecha. Nosotros vemos, si miramos esta curva, vamos a ver que hay caída del flujo y después una restitución del flujo, sobre todo en el periodo de diástole, acá es donde tenemos la mayor perfusión, ¿sí? Comparen con lo que ocurre en la coronaria derecha. Entonces, hablamos que en la coronaria izquierda, es decir, la arteria que, como dijimos al principio de la clase, va a estar irrigando a la masa ventricular izquierda, decimos que tenemos un flujo fásico, donde hay una fase de no perfusión en la sístole y una fase de perfusión en la diástole. En cambio, en la arteria coronaria derecha tenemos un flujo continuo, porque nunca cae a cero. Y esto es porque el ventrículo derecho eh, eh, tiene menos masa de músculo cardíaco, porque hace menos fuerza para bombear
contra un lecho vascular que tiene una presión mucho más baja, como es el circuito pulmonar. En cambio, el ventrículo izquierdo, que bombea contra el circuito sistémico, que tiene una resistencia más alta, va a hacer más fuerza, entonces es un músculo que es más desarrollado, sobre todo en deportistas o en personas físicamente activas, y eso hace que durante la sístole, ahora vamos a ver, haya una compresión. Si volvemos a la diapositiva anterior, la fuerza externa, el factor este de que nos marca la compresión durante la sístole, va a tener, va a superar a la presión de perfusión, va a generar una presión de perfusión cero porque va a superar la fuerza de compresión a la fuerza que ejerce la sangre dentro del vaso. Entonces tenemos esta diferencia. Esto, si quieren profundizar, pueden ir a leer lo que está mucho más detallado en este libro de Fisiología Humana, que es el 3R, que está en español, así que lo pueden conseguir y leer fácilmente. Bien, ahora vamos a retomar un poco esos conceptos, pero antes vamos a analizar qué ocurre cuando nosotros hacemos un ejercicio o un esfuerzo físico de intensidad creciente. Me doy cuenta que es de intensidad creciente por este factor que tenemos acá, que es el consumo de oxígeno, que se mide en litros por minuto de oxígeno consumido. Recuerden que esto es producto de la diferencia arteriovenosa de oxígeno por el volumen de sangre que circula por minuto, o sea, el flujo cardíaco en mililitros por minuto, que es lo que llamamos gasto cardíaco, que a su vez es producto de la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. Eso es el consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno va aumentando prácticamente linealmente. Acá tenemos intensidad del ejercicio, gasto cardíaco. El gasto cardíaco va aumentando prácticamente linealmente a medida que aumenta la intensidad del ejercicio. ¿Sí? Hasta que llega un punto que ya no puede producirse un aumento lineal porque hay factores limitantes de que siga aumentando el gasto cardíaco. Entonces, cuando ya no se puede acoplar el aporte a la demanda, llega un momento de fatiga, de agotamiento, que interrumpimos el ejercicio o el esfuerzo físico por agotamiento. Ahí alcanzamos el máximo gasto cardíaco. Como dijimos, esto tiene limitantes dados por la frecuencia cardíaca y el volumen sistólico. Recuerden que hay un efecto durante el ejercicio de un aumento del retorno venoso. Ese es el factor que englobamos dentro del concepto de precarga y que va a producir por un aumento del llenado, entonces del volumen que llega a la aurícula derecha, un reflejo de aumento de la frecuencia cardíaca por distensión del nodo sinoauricular que está en la aurícula derecha, que es el que conocemos como reflejo de Bainbridge. Y también por estiramiento de los miocardiocitos hay un aumento de la contractibilidad, que es lo que conocemos como mecanismo de Frank-Starling. Eso, sumado a la acción de las catecolaminas circulantes, a la acción del sistema nervioso autónomo sobre los nodos, sobre todo el retiro del simpático, del parasimpático y la situación del simpático, nos va a dar un aumento de la frecuencia cardíaca y un aumento del volumen sistólico. Y estos dos factores van a ser los que aumenten el gasto cardíaco. Como vemos en este gráfico, intensidad creciente de ejercicio, aumento del gasto cardíaco, casi lineal acá hasta que llega a una mesetita. La diferencia entre una persona entrenada y una persona no entrenada es que tiene una mayor posibilidad de seguir aumentando su gasto cardíaco, sobre todo por la posibilidad de seguir aumentando su volumen sistólico. ¿Sí? La frecuencia cardíaca tiene una limitación de su capacidad de incrementarse, que está dada por todo lo que vimos al principio de la clase de la contracción del músculo cardíaco. Por eso la frecuencia cardíaca es un factor que ustedes van a ver más relacionado a la edad. Tienen esa fórmula clásica de 220 como frecuencia cardíaca máxima, 220 menos la edad, que no es muy exacta, o sea, no es tan precisa. Hay otras fórmulas que mejoran ese cálculo, pero lo vemos relacionado a la edad más que a otros factores. Es decir, en una persona entrenada no, no es que su capacidad de aumentar la frecuencia cardíaca va mejorando con el entrenamiento, sino que lo que mejora es
la capacidad de, frente a una frecuencia cardíaca alta, seguir teniendo un mecanismo de bombeo de sangre efectivo. Y eso está dado por la posibilidad de mantener un volumen sistólico, o sea, de responder con un aumento del volumen sistólico. Y el aumento del volumen sistólico va a estar dado por la posibilidad de mantener un llenado efectivo del corazón a intensidades altas. Volumen sistólico, entonces, es el factor limitante. ¿Qué es lo que sucede? Cuando aumenta la frecuencia cardíaca, ¿sí? Vamos a tener una disminución del tiempo de sístole, que es esta curva continua, pero vamos a tener una disminución mucho más marcada eh, del tiempo de la diástole. O sea, lo que se reduce significativamente va a ser el tiempo diastólico. Eso quiere decir que va a reducirse el tiempo de llenado del corazón. Con lo cual, en frecuencias cardíacas muy altas, como les decía, lo que vamos a tener es una limitante que está dada por el volumen telediastólico, que va a terminar afectando el volumen sistólico, que no va a poder seguir aumentando en frecuencias altas, y por lo tanto ahí el gasto cardíaco se desacopla del aumento, o sea, ya no va linealmente con el aumento de la intensidad del ejercicio, y esa es una de las limitantes, que es lo que más se puede mejorar entonces con el entrenamiento, es el volumen sistólico. Y esto tiene implicancias sobre la perfusión cardíaca. ¿Por qué? Como vimos, las arterias coronarias van emitiendo sus ramificaciones, esas arterias coronarias son superficiales, los vasos que salen de esas arterias se van profundizando desde el epicardio hacia el endocardio, o sea, en esa dirección, y cuando nosotros estamos dentro del ciclo cardíaco, en el momento de la diástole ventricular, tenemos perfusión hacia este plexo subendocárdico. Sin embargo, durante la sístole ventricular, por la contracción, sobre todo lo que ocurre, como vimos, en el ventrículo izquierdo, por esa gran masa de miocardio y esa contracción fuerte, genera fuerzas de compresión que eh, comprimen, colapsan, hacen colapsar los vasos estos más profundos. Más superficialmente se mantiene la perfusión, pero en la profundidad se pierde durante la sístole. En definitiva, el músculo cardíaco recibe, o sea, su mayor irrigación y sobre todo en las porciones más profundas durante la diástole. Esto nos explica un poco esta adaptación en la bradicardia sinusal que nosotros vemos en las personas físicamente activas o en los entrenados. Esta bradicardia sinusal lleva a una prolongación del tiempo de diástole. Entonces, durante todo ese tiempo de diástole hay mayor perfusión cardíaca. Esta es una de las adaptaciones positivas al ejercicio, sobre todo de las nosotros que analizamos como adaptaciones centrales, es decir, del corazón, y esta adaptación después vamos a ver, para los que están haciendo la optativa de prescripción de ejercicio, qué modalidades de ejercicio son las que favorecen más este tipo de adaptación. Entonces volvemos a este grafiquito, sintetizándolo un poco. Este sí está sacado del Boron de fisiología, Boron Bulapet. Las diferencias entre el flujo sanguíneo coronario izquierdo y derecho. En la sístole, en el corazón izquierdo, hay mayor compresión de los vasos. ¿Sí? El 80% de la perfusión izquierda se da durante la diástole, entonces, durante el periodo de relajación. ¿Por qué? Disminuyen esas fuerzas en la relajación del músculo y la sangre circula libremente por esa fuerza de compresión externa. En el corazón derecho, la compresión es menor porque hay menor resistencia vascular periférica del lecho pulmonar. Estas diferencias de presiones que tenemos entre el circuito pulmonar y el sistémico. Un aumento de la frecuencia cardíaca disminuye el tiempo de diástole y por lo tanto la perfusión del miocardio, sobre todo esto ocurre como vimos en el corazón izquierdo. Las arterias son perforantes desde el epi al endocardio y entonces en la patología coronaria obstructiva, cuando hay placas, se van formando placas y van obstruyendo la luz de los vasos coronarios y disminuyendo el flujo, el endocardio sufre y tenemos esa presentación de un ángor o una angina de pecho inestable, o sea que se presenta
estable porque se manifiesta siempre frente al esfuerzo físico o al aumento de demanda, donde ya no es suficiente el abastecimiento de oxígeno. Y esto ocurre porque, como decíamos, durante la sístole, el flujo sanguíneo en la coronaria izquierda prácticamente cae a cero, o sea, se cierran sobre todo em, seno, que es el profundo, o ese plexo, perdón, que es el profundo. La regulación entonces del flujo cardíaco, del flujo coronario, va a estar dada por factores locales, sobre todo ese estímulo de los metabolitos que vienen de la acción, de la actividad del músculo cardíaco, y por factores que son controlados por el sistema nervioso autónomo, central autónomo. El flujo sanguíneo coronario es relativamente estable, entonces, como dijimos, a presiones de perfusión entre 70 y 150 milímetros de mercurio, se mantiene acá, este signito no va. En esos rangos se mantiene estable por esta capacidad de autorregulación, que es el mecanismo que vimos como mecanismo miogénico. Los factores locales, durante el aumento del metabolismo, por la actividad del músculo cardíaco, como el aumento de la temperatura, la baja de la presión de oxígeno y el aumento de la de dióxido de carbono, las presiones parciales en el flujo sanguíneo, los factores que derivan del metabolismo del ATP, como la adenosina, el potasio, etcétera, esos actúan como vasodilatadores, con lo cual contribuyen a aumentar el flujo. ¿Sí? El sistema nervioso autónomo simpático tiene una distribución difusa sobre el músculo cardíaco, acompañando a los vasos cardíacos, y a través de receptores, que son los beta-adrenérgicos, causa un efecto cronotrópico, aumento de frecuencia cardíaca, e inotrópico, aumento de la contractibilidad, positivos sobre el miocardio. A través de los receptores, los alfa-adrenérgicos, induce vasoconstricción coronaria, pero normalmente el efecto de vasodilatación es mucho mayor, salvo en algunos casos con alguna medicación que actúe como bloqueante beta, de los beta, donde puede haber una manifestación, o sea, se desenmascara el efecto vasoconstrictor. Por otro lado, el sistema nervioso autónomo parasimpático, a través del nervio vago, no genera un efecto notable sobre la acción, sobre el flujo, porque su efecto es más directamente sobre el sistema de control de la frecuencia cardíaca, sobre los nodos, como vimos. Cuando hablamos de factores endoteliales, vamos a hacer ahora referencia a esto que conocemos como fuerzas de cizallamiento, shear force, o la fuerza de fricción del líquido sobre las paredes de los vasos, o sea, sobre el endotelio, que estimula la liberación de un montón de factores, como del óxido nítrico, y otros factores que son factores vasodilatadores. Y eso, por supuesto, en el ejercicio aumenta el flujo, aumentan estas fuerzas y aumenta la vasodilatación y contribuye a aumentar el flujo frente a la mayor demanda. Eh, Finalmente, vamos a ver una particularidad, un caso especial, como para terminar de integrar algunos conceptos, que es esto del robo coronario. Cuando los vasos cardíacos se van obstruyendo, acá ya estamos hablando de patología obstructiva, isquémica, o sea, por ejemplo, cuando se van depositando placas ateromatosas y se va disminuyendo gradualmente a lo largo del tiempo el flujo en un territorio de irrigación de algún vaso, ramas de las arterias coronarias, esa baja presión de oxígeno por la hipoxemia va generando o haciendo que el tejido libere factores angiogénicos, se van generando vasos que hacen circulaciones colaterales a modo de salvar esas zonas que están hipoperfundidas. ¿eh? Frente a la aparición de angina, muchas veces se dan vasodilatadores, y esos vasodilatadores por ahí pueden generar un efecto que se conoce como robo coronario, porque se vasodilatan los vasos que están sanos, digamos que tienen su calibre conservado, su luz conservada, y se llevan la irrigación de estos colaterales que están más obstruidos. Y entonces al final terminan
perjudicando a ese tejido que está irrigado, ese territorio de irrigación de ese vaso que estaba parcialmente obstruido. Pero también tenemos que pensar que hay un efecto vasodilatador sistémico que mejora todo el flujo, toda la circulación y por lo tanto alivia o baja la poscarga, y alivia entonces el gasto cardíaco y eso también mejora la perfusión del tejido. Bueno, acá les dejo las citas también del texto de Fisiología Humana, donde pueden leer un poco más y profundizar sobre estos efectos. Bueno, como les decía, esta clase es a modo de profundizar sobre algunas respuestas, adaptaciones al esfuerzo físico, sobre todo de las que hablamos centrales en el corazón, para los que están cursando la optativa de prescripción de ejercicio, y les sirve como para integrar conceptos generales de fisiología cardiocirculatoria que vimos para los que están haciendo la unidad de cardio.